Soy policía desde hace años. Durante mi servicio me ha tocado ver muchas cosas dignas de ser contadas, sin embargo, ninguna historia se compara al relato que estoy por compartirles. Este tipo de relatos, de los cuales muchas veces los noticieros también son testigos, no suelen aparecer en la televisión, pues son tan increíbles que aún con evidencia suelen ser tomados como falsos. No obstante, los que hemos estado allí, viendo de frente, sabemos que es real. Todo comenzó una noche de diciembre. Nos encontrábamos patrullando en una noche tranquila. Pasábamos por una zona muy popular y concurrida en la colonia moderna de Guadalajara. Recibimos una llamada acerca de una camioneta que se veía sospechosa. Cuando llegamos, nos encontramos a un señor de unos 60 años, quien, al vernos, se puso muy nervioso, aunque muy cooperativo, no se negó a mostrarnos la camioneta, misma que tenía una caja. Al parecer funcionaba para transportar carne, pues había residuos de sangre y carne por toda la caja. De primera mano no encontramos nada, sin embargo, el señor lució cada vez más nervioso. Al notar yo esta actitud, comencé a presionarlo con preguntas, para ver si podía doblegarlo. No hizo falta presionar tanto al hombre. Después de un par de preguntas, nos llevó de nuevo a revisar la caja. El piso de la caja era falso, lo levantó y dejó al descubierto varios cadáveres de perros, sin piel y sin órganos internos. Casi me vomito cuando vi el siniestro descubrimiento. El hombre comenzó a ponerse a la defensiva, decía que no era delito cargar cadáveres de animales, pero nosotros lo remitimos al Ministerio Público para ver cuál sería su procedimiento. Dejaron libre al hombre. Yo le pregunté en confianza al señor cuál era el propósito de cargar esos cuerpos, a lo que él me confesó que eran encargos de varias personas que se dedicaban a la brujería. Antes de irse, me apuntó una dirección en una hoja, explicando que allí podía averiguar más. La curiosidad me ganó, y estando de civil, fui hasta el domicilio, que mantendré en el anonimato. Estaba muy cerca del lugar donde detuvimos al hombre en su camioneta. Era una casa enorme, de estilo colonial. Las personas transcurrían por la calle, de un lado a otro. Después de un rato de estar estacionado, comencé a notar que cada cierto tiempo, llegaban vehículos de lujo, se estacionaban afuera. La mayoría de las personas que ingresaban a la casa, se les notaban ciertas deformidades, muy evidentes. En un principio, no me animaba a indagar sobre el domicilio, pero después de sentirme incómodo dentro del auto, me bajé y llegué a una tienda local, donde después de comprar una coca y una cajetilla de cigarros, me esperé a que las personas que se encontraban también allí. Enseguida me acerqué al encargado para hacerle algunas preguntas, pero no fue muy cooperativo. De hecho, al final se puso grosero, y me dijo que podía llegar a preguntar personalmente si era que me inquietaba tanto. Aunque el tono del tendero fue grosero, tenía toda la razón. Nada perdía si llegaba directamente a tocar a la casa. Total, lo peor que podía pasar es que me corrieran. Entonces traspasé la puerta de acceso a los jardines, luego caminé por un camino de cantera y llegué al enorme arco de entrada. La construcción era muy ornamentada, su construcción tendría al menos un siglo de antigüedad. Oprimí un botón en un intercomunicador que tenía una bocina. Después de unos minutos, me abrió la puerta una mujer joven. Me preguntó si tenía cita, me hice el que sabía, así que le respondí que no, que a eso venía. Ella me preguntó que por qué no lo había hecho por teléfono. Le respondí que lo había perdido. Me apuntó en una libreta mugrosa. Intenté ver dentro de la casa, pero todo estaba cubierto con cortinas oscuras, y un olor un poco repulsivo me obligó a estornudar. Esto hizo que mis ojos empezaran a llorar. Me fui, tenía la cita dentro de 15 días, afortunadamente o desafortunadamente no tuve que esperar tanto tiempo. Nos encontrábamos en servicio, cuando se nos llamó de emergencia, pues había un tiroteo en una casa. Sería el destino o seria casualidad, era el mismo domicilio que visité anteriormente. Le dije a mi compañero que esa era la dirección que me dio el hombre al que detuvimos con la camioneta llena de cadáveres de perros. Cuando llegamos había mucha gente afuera de la casa, ya estaba una ambulancia, con los paramédicos atendiendo a un par de personas heridas. Me acerqué a ver a las personas que atendían los paramédicos, eran de un aspecto tan extraño, que no lograría describirlo. Algo en sus rostros no se veían normales. Era como si presentaran ciertas deformidades que lograban hacer parecer a sus rostros, como si fueran personas malignas. De hecho, eso me transmitían. Ingresamos al domicilio, pues una mujer que decía ser uno de los propietarios, nos dio su autorización. Nos informaba que un cliente se volvió loco y sacó una pistola, hiriendo a las personas que estaban afuera. Según testigos, el sujeto se encerró en el sótano de la casa. Afortunadamente no había nadie abajo.
Comenzamos a revisar la casa, todo se veía muy modernos dentro, aún no sabía qué servicio ofrecía aquel lugar, aunque ya me formaba una idea, pues algunos muros estaban adornados con extraños símbolos usados en brujería, además de algunos cuadros con pinturas representando a ángeles, imágenes demasiado realistas para mi gusto. Era imposible no sentir escalofríos al mirarlas, casi me daba la impresión de que los rostros allí pintados, me seguían con la mirada. Por toda la casa se sentía cierta mala vibra y cada pasillo que atravesábamos, yo mantenía cierta sensación, como si me jalara hacia el piso. Llegamos hasta una habitación, donde nos indicaron, se encontraba la escalera que daba al sótano. En ese lugar, había todo tipo de figuras extrañas, manteles blancos, símbolos y hierbas, incluso en un rincón estaban amontonados algunos peces diablo, de esos que usan para hacer brujería. Era obvio que aquel lugar era utilizado como el consultorio para limpias y esas cosas esotéricas. La entrada al sótano, era solo una reja que daba hacia unas escaleras de caracol. En cuanto llegamos, el hombre que estaba abajo, asomó el arma entre dos barrotes, comenzó a amenazar que si no nos íbamos dispararía, después nos reclamó diciéndonos que no debíamos proteger a una bruja, que su problema era solo con ella. Disuadimos al hombre para que soltara el arma, haciéndole ver que se encontraba en una situación peligrosa. Para esto, ya estaban otra unidad de compañeros junto a nosotros, abrimos la reja y lo detuvimos. Cuando llevaban al hombre, nos gritaba que nos arrepentiríamos, que a quien deberíamos retener era a la bruja que nos acompañaba. Una vez que todo se quedó en silencio, escuchamos unos quejidos abajo, en el sótano, le preguntamos a la mujer, que, si todo estaba bien allá abajo, esto hizo que la mujer se pusiera nerviosa, cosa que nos despertó cierta sospecha, entonces decidimos bajar a investigar. Un olor fétido nos recibió, casi nos obligó a vomitar, sin embargo, seguimos bajando las escaleras, casi llegando al último escalón, pisé algo que me hizo caer, mi compañero me levantó. Como estaba todo muy oscuro, encendimos nuestras lámparas de mano, y ante nuestros ojos, se dibujó una escena tanto infernal, como repugnante. El piso, estaba lleno de símbolos hechos con pedazos de carne y cráneos de perros muertos, yo no aguanté y me vomité. Mi compañero, de repente me dijo que escuchara, que los sonidos venían de más delante. Seguí caminando, tratando de controlar mis náuseas. Llegamos hasta una enorme mesa, donde estaba una especie de cúpula de cristal, que resguardaba al objeto de donde provenían los lamentos. De no ser porque mi compañero y otro policía que se encontraba allí lo vieron, hasta yo tendría mis dudas de lo que vi. Era un hombrecito atravesado por varios alfileres en su cuerpo, medirían no más de 50 centimanos, llevaba puesto solo un sombrero largo, con 2 picos en la punta, era algo espantoso ver las expresiones que tomaba su rostro. Sinceramente, no soporté estar allí dentro, no aguantaba el hedor, la mirada del hombrecillo, ni sus gritos de agonía. Salí corriendo de la casa. Remitieron el caso al ministerio, mis compañeros y yo dimos nuestra declaración de los hechos, sin embargo, omitimos lo del hombrecillo, pues como les he dicho, suena tan increíble que nadie nos tomaría en serio. Ya no supe nada del caso, pues fui asignado a otra zona. Me enteré por los compañeros que cuando yo salí corriendo, el ser dentro del cristal se desvaneció ante sus ojos, y que después de aquella experiencia, solían tener horribles pesadillas. Yo sinceramente jamás he soñado con aquel suceso, aunque siempre que lo recuerdo siento miedo. A veces me pregunto qué sería lo que hacía aquella mujer con los cadáveres de perro. No sé, hay cosas que es mejor seguir ignorando. Temiendo por la seguridad de su bebé, Guadalupe agarró un rosario con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, invocando la protección de la Virgen María y de todos los santos que conocía. La oscuridad se hizo más intensa y las sombras se retorcieron en el suelo, danzando con cada palabra que pronunciaba. Un hedor nauseabundo llenó el aire, impregnándolo con el aroma del mal. La casa temblaba como si estuviera siendo sacudida por una fuerza sobrenatural. De repente, la puerta comenzó a crujir violentamente, como si algo intentara abrirla desde afuera. Guadalupe se aferró a su bebé, protegiéndolo con su cuerpo, mientras continuaba rezando con una fe inquebrantable. El sonido del crujido se volvió más fuerte y la puerta parecía estar cediendo bajo la presión. La bruja, con su capucha negra y su ojo penetrante, se asomaba por la rendija que había logrado abrir en la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, enviando escalofríos por la espalda de Guadalupe. Pero ella no se detuvo, sus oraciones eran su escudo y su espada en medio de la oscuridad. Con cada palabra pronunciada, la luz del rosario brillaba más intensamente, envolviendo a Guadalupe y su bebé en una cálida y sagrada protección. La bruja parecía cada vez más frustrada,
y sus intentos de entrar a la casa se volvían más desesperados. Guadalupe pudo ver cómo las garras de la bruja intentaban alcanzarla, extendiéndose desde la rendija de la puerta como tentáculos oscuros y retorcidos. Pero su fe era más fuerte, y con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin descanso. Los minutos se hicieron eternos mientras Guadalupe hacía todo lo posible para que ésta no entrara. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte, la presencia maligna se desvaneció en una humareda oscura, como si la luz del día la rechazara. Guadalupe cayó de rodillas, agotada pero aliviada de que la pesadilla hubiera terminado. Abrazó a su bebé con ternura, agradecida de que estuviera a salvo. La habitación estaba en silencio, el aire ahora era puro y la paz había regresado al pequeño hogar. Después de aquella experiencia, los avistamientos de la bruja cesaron por un par de días, inclusive llegamos a pensar que finalmente aquella pesadilla había concluido. Un atardecer, mientras pastoreaba mis ovejas, sentí que el ambiente se volvía pesado y opresivo. El miedo se apoderó de mí, pero no quería dejar a las ovejas debido al temor a la reprimenda de mi padre. Apresuré el paso para reunirlas, pero de repente, escuché aquella horrible voz distorsionada a lo lejos, proveniente del campo donde pastaban las ovejas. Un atardecer, mientras pastoreaba mis ovejas, sentí que el ambiente se volvía pesado y opresivo. El miedo se apoderó de mí, pero no quería dejar a las ovejas debido al temor a la reprimenda de mi padre. Apresuré el paso para reunirlas, pero de repente, escuché aquella horrible voz distorsionada a lo lejos, proveniente del campo donde pastaban las ovejas. El tiempo había transcurrido de manera extraña. Lo que para el resto de los habitantes del pueblo parecían días enteros, para mí habían sido solo un par de horas en un estado de confusión y desorientación. Mis padres estaban desesperados por encontrarme y habían organizado grupos de búsqueda que recorrían el pueblo y sus alrededores en busca de alguna pista sobre mi paradero. Una noche, mientras la luna se ocultaba entre las nubes, desperté en medio del campo donde solía pastorear las ovejas. El frío de la noche me caló hasta los huesos, y la sensación de desorientación era abrumadora. No recordaba cómo había llegado allí, como dije antes, para mí solo habían pasado unas horas. Me sentía como si hubiera sido arrastrado a un mundo de pesadilla y estuviera luchando por regresar a la realidad. Busqué a las ovejas a mi alrededor, pero no había rastro de ellas. Me sentí culpable y preocupado, pero estaba demasiado aturdido para entender qué había pasado. Caminé un poco, tratando de encontrar alguna señal que me indicara cómo regresar a casa, pero me sentía como un sonámbulo, sin control sobre mis propios pasos. Mi cabeza latía con dolor, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las imágenes de aquella figura femenina y la voz distorsionada regresaron a mi mente, pero no sabía si habían sido reales o producto de mi imaginación atormentada. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el torbellino de pensamientos. El silencio de la noche era interrumpido por el sonido de mis propios pasos, el cual se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles cercanos. La oscuridad del campo se tornaba cada vez más densa, haciéndome sentir como si estuviera sumergido en un mar de sombras. La paranoia y la sensación de ser observado me invadían, y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo. Aunque no recuerdo por completo lo que sucedió después de aquel día, mis padres se encargaron de contarme los acontecimientos una vez que recuperé la conciencia, una semana después. Desperté en la cama, esposado, acusado de estar involucrado en el rapto de un menor. Intenté recordar, pero más allá de la figura en el campo, solo tenía breves destellos de estar en una especie de cueva. Recordaba un olor horrible y, a continuación, la imagen de aquella anciana levantando mi cabeza y luego ella obligándome a beber un brebaje de sabor repugnante mientras recitaba palabras en latín. Estos son los recuerdos más vívidos que tengo, además de cuando desperté en el campo, pero los siguientes son simplemente imágenes borrosas del monte y partes del pueblo. Mis padres se encargaron de ponerme al tanto de lo ocurrido. Me sentía como si hubiera sido arrastrado a un mundo de pesadilla y estuviera luchando por regresar a la realidad. Busqué a las ovejas a mi alrededor, pero no había rastro de ellas. Me sentí culpable y preocupado, pero estaba demasiado aturdido para entender qué había pasado. Caminé un poco, tratando de encontrar alguna señal que me indicara cómo regresar a casa, pero me sentía como un sonámbulo, sin control sobre mis propios pasos. Mi cabeza latía con dolor, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las imágenes de aquella figura femenina y la voz distorsionada regresaron a mi mente, pero no sabía si habían sido reales o producto de mi imaginación atormentada. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el torbellino de pensamientos.
El silencio de la noche era interrumpido por el sonido de mis propios pasos, el cual se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles cercanos. La oscuridad del campo se tornaba cada vez más densa, haciéndome sentir como si estuviera sumergido en un mar de sombras. La paranoia y la sensación de ser observado me invadían, y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo. Aunque no recuerdo por completo lo que sucedió después de aquel día, mis padres se encargaron de contarme los acontecimientos una vez que recuperé la conciencia, una semana después. Desperté en la cama, esposado, acusado de estar involucrado en el rapto de un menor. Intenté recordar, pero más allá de la figura en el campo, solo tenía breves destellos de estar en una especie de cueva. Recordaba un olor horrible y, a continuación, la imagen de aquella anciana levantando mi cabeza y luego ella obligándome a beber un brebaje de sabor repugnante mientras recitaba palabras en latín. Estos son los recuerdos más vívidos que tengo además de cuando desperté en el campo, pero los siguientes son simplemente imágenes borrosas del monte y partes del pueblo. Mis padres se encargaron de ponerme al tanto de lo ocurrido. Mi juicio fue rápido y poco justo. Las pruebas en mi contra eran escasas y circunstanciales. Me condenaron a la correccional de menores hasta cumplir la mayoría de edad por crímenes que nunca cometí. Durante los años que pasé en prisión, el pueblo se hundió aún más en la oscuridad. La bruja había dejado su marca indeleble, y el terror se arraigó en el corazón de cada habitante. A pesar de no poder recordar nada con claridad y saber que actué impulsado por aquella bruja, siempre me he sentido culpable por haber entregado al bebé de Guadalupe a aquella mujer. El peso de la culpa me acompaña, y el recuerdo de aquel incidente persigue cada uno de mis pensamientos. Continuaron ocurriendo desgracias en el pueblo de la bruja, y la leyenda de su maldición se esparció más allá de los límites del pequeño lugar. Aquel lugar se convirtió en un sitio olvidado y temido por los viajeros, quienes evitaban pasar cerca de sus tierras. Los rumores de la bruja malvada que robaba bebés y sembraba el terror se propagaron incluso en otros pueblos y ciudades cercanas. Mi familia se vio estigmatizada por mi culpa y se convirtió en el blanco de las miradas acusadoras y los murmullos maliciosos. Abandonaron el pueblo en busca de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos que lo habían consumido. Después de aquel fatídico suceso, las pocas personas que aún se habían quedado en el pueblo también lo abandonaron. El lugar se convirtió en un auténtico pueblo fantasma, donde solo quedaban los ecos del pasado y el vacío de lo que una vez fue una próspera comunidad. Con el tiempo, algunos valientes intentaron enfrentar a la bruja, organizando expediciones para adentrarse en el cerro donde se decía que vivía. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas y escuchado risas diabólicas en las noches más oscuras. Sin embargo, nadie regresó con pruebas concretas sobre su existencia, y la leyenda se mantuvo como eso, una leyenda.